Tengo 27 años, soy alemán y me dedico a la fotografía desde que tengo memoria. No vengo de una familia artística ni nada parecido, simplemente un día agarré una cámara vieja que era de mi tío y sentí que por fin había algo que se me daba bien sin tener que forzarlo. Desde entonces todo en mi vida ha girado alrededor de eso. Trabajo como fotógrafo freelance en Berlín, hago eventos, retratos corporativos, algunas campañas pequeñas para marcas locales. No soy famoso, pero hasta hace poco tenía algo que para mí valía más que cualquier premio, una reputación limpia. La gente confiaba en mí. Decidí contar esto ahora porque recién siento que puedo hablarlo sin que me tiemblen las manos. Durante meses me dio vergüenza. Me sentía estúpido, ingenuo, como si hubiera sido el único que no vio lo que estaba pasando frente a sus ojos. Todavía me cuesta admitirlo. Hay días en los que pienso que exagero, que quizá no fue tan grave, pero luego recuerdo todo lo que perdí y se me revuelve el estómago otra vez. En ese momento de mi vida las cosas iban sorprendentemente bien. Tenía una agenda llena para los siguientes 3 meses, varios clientes recurrentes y estaba empezando a ahorrar para abrir mi propio estudio pequeño. No era rico, pero me sentía estable. Seguro. Y para alguien que trabaja por su cuenta, esa sensación vale oro. Yo estaba enfocado en crecer, en hacer contactos, en moverme en eventos creativos donde pudiera mostrar mi trabajo. Fue en uno de esos eventos donde la conocí. Era una exposición de arte contemporáneo en una galería algo pretenciosa, de esas donde todos parecen más interesantes de lo que realmente son. Yo estaba ahí más por networking que por gusto, sinceramente. Ella se acercó a preguntarme por la cámara que llevaba. No fue nada espectacular, pero me llamó la atención su seguridad. Me habló como si ya me conociera. Me dijo que había visto algunas fotos mías en Instagram y que le gustaba mi estilo porque no parecía forzado. Esa frase me pegó. No sé por qué, pero me hizo sentir visto. Empezamos a hablar más seguido después de eso. Primero mensajes casuales, luego cafés porque justo estaba cerca, luego cenas improvisadas. Yo no estaba buscando nada serio, pero tampoco me cerraba. Me gustaba que se interesara por mi trabajo. Me hacía preguntas sobre iluminación, sobre clientes, sobre cómo conseguía contratos. En ese momento lo veía como algo bonito, como apoyo. Pensaba que era raro encontrar a alguien que de verdad quisiera entender lo que hago. Sé que suena ingenuo, pero me sentía orgulloso cuando la llevaba a algún evento o cuando pasaba por el estudio que alquilaba por horas. Me gustaba que me viera trabajar. Me hacía sentir importante. Ella decía que admiraba mi disciplina, que yo tenía visión. A veces repetía esa palabra como si fuera algo grande. Y yo me lo creí. Hubo pequeños detalles que ahora, mirando atrás, me parecen obvios. Preguntas demasiado específicas sobre cuánto cobraba por ciertos paquetes. Comentarios sobre que debería subir mis precios porque mi trabajo valía más. Incluso se ofrecía a ayudarme con la parte administrativa, porque según ella yo era muy bueno creando pero no tanto vendiéndome. En ese momento no lo vi como una alarma. Lo vi como interés genuino. Como alguien que quería sumarse a mi mundo. Yo estaba pasando por una etapa en la que quería compartir mi vida con alguien. Había trabajado tanto tiempo solo que la idea de tener a alguien que creyera en mí me parecía casi un lujo. Y ella parecía encajar perfecto. Era carismática, hablaba bien, sabía moverse en ambientes sociales. Pensé que juntos podríamos hacer algo grande. Sí, ahora me da un poco de rabia admitirlo, pero yo realmente imaginé un futuro donde ella estuviera a mi lado en cada proyecto. Lo que más me desconcierta es que al principio todo fluía. No había discusiones, no había señales claras de conflicto. Solo pequeñas coincidencias que yo decidí no cuestionar. Ella empezó a aparecer en algunos de mis eventos porque casualmente estaba cerca. A veces se quedaba charlando con mis clientes mientras yo guardaba el equipo. Yo lo veía normal. Incluso me parecía útil. Pensaba que estaba ampliando mi red de contactos. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que esas mismas conversaciones iban a ser el inicio de algo que casi destruye mi carrera, me habría reído. Yo confiaba. Confiaba en ella y confiaba en que tenía el control de mi propio trabajo. No imaginaba que mientras yo me sentía acompañado, algo más estaba empezando a moverse detrás de mi espalda,
algo que todavía no alcanzaba a ver pero que ya estaba tomando forma. Al principio eran detalles tan pequeños que me siento ridículo por siquiera mencionarlos. Pero ahora sé que todo empezó ahí, en esas cosas mínimas que decidí ignorar porque no quería parecer paranoico. Ella comenzó a interesarse demasiado por mis horarios. No en plan celoso, sino casi administrativo. Me preguntaba a qué hora exacta terminaba una sesión, cuánto tiempo me tomaba editar, cuándo enviaba las facturas. Yo lo veía como apoyo, como alguien que quería entender mi ritmo. Incluso me gustaba sentir que alguien se preocupaba por lo que hacía cada día. Luego empezó a acompañarme más seguido a sesiones. No siempre entraba conmigo, a veces se quedaba por ahí cerca. Me decía que tenía cosas que hacer en la zona, que aprovecharía el tiempo. Yo no veía nada raro en eso. Berlín no es tan grande en ciertos círculos creativos, es normal coincidir. Pero empezó a pasar demasiado. Yo tenía una sesión en un coworking y casualmente, ella estaba tomando un café en el mismo edificio. Yo iba a una reunión con un posible cliente y después me decía que lo había visto en redes y que parecía muy interesante. Me hacía comentarios como si hubiera estado prestando atención a conversaciones que yo apenas le había mencionado. Una vez, después de una boda pequeña que fotografié, ella se acercó a felicitar a los novios mientras yo desmontaba el equipo. La vi hablando con ellos más tiempo del que consideré normal. Cuando se acercó a mí, me dijo que eran encantadores y que seguro me recomendarían. Me pareció dulce. Me gustaba pensar que estaba orgullosa de mí. Pero esa noche, cuando llegué a casa y revisé mi correo, encontré un mensaje de la novia preguntándome si la chica de producción podía enviarles también la información de los paquetes extra. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No entendía a qué se refería con chica de producción. Pensé que tal vez se habían confundido. Se lo comenté a ella medio en broma, como diciendo, mira lo que me escribieron, creen que trabajas conmigo. Ella se rió y dijo que probablemente había sonado profesional cuando habló con ellos. Lo dijo tan natural que yo también me reí. Incluso sentí algo de orgullo, como si formáramos un equipo sin haberlo hablado formalmente. Sé que suena absurdo, pero en ese momento no me molestó. Me pareció una anécdota. Sin embargo, empecé a notar que cuando yo hablaba de ciertos clientes importantes, ella hacía demasiadas preguntas. No solo sobre el proyecto, sino sobre presupuestos, márgenes, plazos de pago. Yo intentaba responder sin entrar en números exactos, más por costumbre que por desconfianza. Siempre he sido reservado con el dinero. Ella insistía en que debía pensar en expandirme, que no podía seguir siendo tan individualista con mi negocio. Esa palabra me quedó dando vueltas. ¿Individualista? Yo siempre había trabajado solo. No era egoísmo, era simplemente mi forma de hacerlo. Hubo un día que me incomodó más de lo normal. Llegué a una reunión con un cliente nuevo y él me saludó con demasiada familiaridad, como si ya me conociera bien. Me dijo algo como, tu socia me habló maravillas de ti. Sentí un vacío en el estómago. Yo no tenía socia. Me reí nervioso y le pregunté a qué se refería. Me dijo su nombre. Dijo que habían coincidido en otro evento y que ella le explicó cómo trabajábamos, incluso le adelantó algunas ideas para la campaña. Recuerdo que asentí como si supiera de qué hablaba. No quise quedar como desinformado frente al cliente. Durante toda la reunión intenté mantener la compostura, pero por dentro estaba confundido. Cuando salí, le escribí. Le pregunté si había hablado con él. Me respondió rápido, como si hubiera estado esperando el mensaje. Me dijo que sí, que fue algo casual, que simplemente lo ayudó a entender mi enfoque creativo porque yo a veces no sabía venderme. Esa frase me dolió un poco, aunque no supe explicarlo. Sentí que estaba cruzando una línea, pero al mismo tiempo me decía a mí mismo que quizá exageraba. Esa noche casi no dormí. No porque creyera que me estuviera traicionando, sino porque empecé a sentir que estaba perdiendo control sobre algo que siempre había sido solo mío. Mi trabajo es lo único que he construido con esfuerzo propio. Cada cliente lo conseguí a base de horas, rechazos y correos sin respuesta. La idea de que alguien más estuviera interviniendo sin que yo lo pidiera me generaba una incomodidad difícil de nombrar. Intenté hablarlo con ella con calma.
Le dije que prefería que me avisara antes de hablar con posibles clientes en mi nombre. Ella me miró como si estuviera exagerando. Me dijo que solo estaba ayudando, que en el mundo real los negocios funcionan así, que yo debía dejar el orgullo a un lado. Me sentí pequeño por un momento. Dudé de mí mismo. Pensé que tal vez tenía razón y que yo era demasiado cerrado. Pero algo en su tono me hizo ruido. No era apoyo, era como si ya hubiera decidido que mi manera de hacer las cosas estaba mal. Y lo peor es que empecé a notar que ya no me contaba ciertas cosas hasta que yo las descubría por casualidad. Pequeños comentarios de clientes, mensajes ambiguos, miradas cómplices que yo no entendía del todo. Todavía no sabía qué estaba pasando exactamente, pero por primera vez dejé de sentirme acompañado y empecé a sentirme desplazado en mi propio terreno, y esa sensación fue la que me obligó a empezar a prestar atención de verdad. Empecé a prestar atención de verdad, y cuanto más miraba, más cosas encontraba que antes había decidido ignorar. No eran pruebas claras, no todavía, pero ya no podía convencerme de que todo era casualidad. Cada vez que cerraba un trato, ella parecía saber detalles que yo no recordaba haberle contado. Si un cliente dudaba con el presupuesto, ella ya tenía una opinión formada. Si alguien me pedía una reunión, ella casualmente sabía quién era y qué tipo de proyecto manejaba. Al principio intenté pensar que simplemente era observadora, que tenía buena memoria. Pero en el fondo algo me decía que no cuadraba. Hubo una semana en la que todo se volvió más evidente. Perdí 2 contratos casi seguidos. Los 2 clientes me dieron excusas vagas, que habían cambiado de idea, que el presupuesto se había ajustado, que al final trabajarían con otra propuesta más integral. Esa palabra me quedó sonando. Integral. Yo nunca me había vendido así. Mi propuesta siempre fue clara, fotografía honesta, directa, sin promesas infladas. Cuando le conté a ella, no pareció sorprendida. Me dijo que era normal, que el mercado estaba competitivo, que quizá yo debía modernizar mi discurso. Lo dijo con una seguridad que me descolocó. Esa misma noche, mientras ella se duchaba, su teléfono vibró en la mesa. No soy de revisar celulares ajenos. Siempre me pareció una invasión. Pero esa vez miré la pantalla casi por reflejo. Vi el nombre de uno de los clientes que había cancelado. Sentí un golpe seco en el pecho. No desbloqueé el teléfono. No hice nada. Me quedé mirándolo como si fuera a explotar. Cuando salió del baño, actué normal. No dije nada. Pero desde ese momento algo se rompió en mi cabeza. Empecé a atar cabos. Recordé aquella vez que un cliente me habló de mi socia. Recordé los mensajes donde preguntaban por paquetes que yo nunca había ofrecido. Recordé su insistencia en que debía pensar en expandirme, en dejar de ser individualista. Y de pronto todo empezó a tomar una forma que no quería aceptar. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Que no tenía pruebas. Que no podía acusarla de nada solo por una llamada perdida. Pero la ansiedad no me dejó en paz. Empecé a revisar mis correos antiguos, a releer conversaciones con clientes. Encontré un par de mensajes donde me hablaban de acuerdos que yo no recordaba haber mencionado. También noté que algunos clientes habían dejado de escribirme directamente y usaban frases como «ya lo hablé con ella». Cada vez que le preguntaba, ella respondía con naturalidad, como si fuera obvio. Decía que solo estaba ayudando, que yo me ahogaba en detalles técnicos y alguien tenía que encargarse de la parte estratégica. Lo que más me dolía era que empezaba a dudar de mí mismo. Pensaba, tal vez realmente soy malo vendiéndome. Tal vez ella está haciendo lo que yo no sé hacer. Pero entonces me preguntaba por qué no me incluía en esas conversaciones. ¿Por qué no me avisaba antes? ¿Por qué todo parecía pasar a mis espaldas y yo me enteraba de rebote? Una tarde recibí un mensaje que me dejó frío. Un cliente potencial me escribió para preguntarme si yo confirmaba las condiciones que ya había acordado con ella, incluyendo un adelanto más alto y ciertos extras de edición que yo nunca ofrecía sin coste adicional. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué responder. No sabía si decir la verdad y quedar como desorganizado, o seguirle el juego y aceptar algo que no había decidido yo. Sentí que estaba perdiendo el control de mi propio trabajo, como si alguien más estuviera moviendo las piezas y yo solo estuviera reaccionando tarde.
Le pregunté directamente si estaba cerrando acuerdos en mi nombre. Esta vez no lo planteé como una sugerencia suave. Fui más directo. Ella no se mostró nerviosa. Al contrario, me miró casi con lástima. Me dijo que estaba intentando posicionarme mejor, que yo debía confiar en ella, que así funcionaban las colaboraciones modernas. Usó la palabra colaboración como si la hubiéramos pactado. Yo no recordaba haber aceptado nada formal. Esa conversación terminó rara. No gritamos, pero el ambiente se volvió denso. Sentí que yo era el difícil, el desconfiado. Me fui a casa con un nudo en el estómago. Esa noche casi no pude dormir. Me levanté varias veces a revisar mi correo, como si esperara encontrar una confirmación definitiva de que todo estaba en mi cabeza. Pero en el fondo sabía que no. Lo que terminó de inquietarme fue una llamada que recibí 2 días después. Era uno de mis clientes más antiguos, alguien que siempre había confiado en mí. Me dijo que quería aclarar unos detalles de facturación que había hablado con mi representante. Esa palabra me hizo sudar las manos. Yo no tenía representante. Nunca quise tenerlo. Le pedí que me enviara por correo lo que habían acordado, porque en ese momento sentí que si seguía escuchando por teléfono iba a perder la compostura. Cuando colgué, me quedé sentado mirando la pared. Sentí algo que no había sentido nunca con mi trabajo, miedo. Miedo de que mi nombre estuviera circulando en acuerdos que yo no había aprobado. Miedo de que estuviera prometiendo cosas que no podía cumplir. Miedo de quedar como un fraude sin siquiera saber exactamente qué se estaba diciendo por ahí. Y en ese instante entendí que ya no podía seguir dudando ni minimizando lo que estaba pasando, porque lo que iba a leer en ese correo iba a cambiarlo todo. Abrí el correo con las manos temblándome. No exagero. Sentía el pulso en los dedos. Cuando vi el archivo adjunto casi me arrepentí, pero ya era tarde. Lo descargué. Era un PDF con un presupuesto formal, con mi nombre completo en grande en la parte superior, mi logo, mis fotos, todo parecía mío. Pero no lo era. El número de cuenta no era el mío. El correo de contacto no era el mío. Y al final del documento, en la firma, aparecía su nombre seguido de representante y gestión de proyectos. Me quedé helado. Literal. Leí esa firma una y otra vez como si mi cerebro necesitara confirmarlo. Representante. Gestión de proyectos. Nunca hablamos de eso. Nunca lo autoricé. Nunca lo insinué siquiera. Sentí que algo se me descolocaba por dentro. No era solo que estuviera hablando con clientes sin avisarme. Era que estaba usando mi trabajo, mi imagen, mi reputación, y cobrando a través de su propia cuenta. Empecé a sudar frío. Bajé más en el documento y vi el monto total. Era más alto de lo que yo había cotizado normalmente para ese tipo de proyecto. Y había un apartado que decía anticipo recibido. Me tuve que sentar. El cliente ya había pagado. No a mí. A ella. No sabía qué hacer. Lo primero que pensé fue que quizá había una explicación lógica. Que tal vez estaba manejando el dinero temporalmente por algún motivo que yo desconocía. Intenté agarrarme a cualquier versión que no implicara traición directa. Pero mientras más lo miraba, más claro era. Ella no estaba ayudando. Ella estaba montando algo paralelo usando mi nombre como base. Revisé otros correos antiguos con otra mirada. Busqué mensajes donde apareciera copiada. Encontré hilos en los que yo nunca participé, pero donde se discutían detalles técnicos de mis sesiones como si ella tuviera autoridad para decidir. Incluso había correcciones a propuestas mías, hechas por ella, sin que yo lo supiera. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Cómo no me di cuenta antes? Me dolió especialmente ver cómo se presentaba. Decía que trabajaba conmigo desde hacía meses, que gestionaba mi agenda, que optimizaba mis servicios. Todo inventado. Yo seguía siendo el que cargaba el equipo, editaba hasta la madrugada y respondía correos a las 2 de la mañana. Ella estaba usando una versión inflada de mi trabajo para vender algo que ni siquiera habíamos construido juntos. Lo peor vino cuando abrí otro archivo que el cliente adjuntó como referencia. Era una factura emitida por ella. Con su número fiscal. Con el concepto Servicios Fotográficos Integrales. Yo no figuraba como emisor.
Solo como talento creativo. Esa palabra me hizo sentir usado. Como si yo fuera un recurso más dentro de algo que ella dirigía. Sentí una presión en el pecho que me dejó sin aire. No era solo el dinero. Era la sensación de que alguien había tomado algo muy personal y lo había convertido en una herramienta para su propio beneficio. Mi nombre no era una marca fría. Era mi identidad. Cada contrato representaba horas de trabajo real. Y ahora estaba en documentos que yo nunca autoricé. Me levanté de la silla y empecé a caminar por el departamento sin saber qué hacer. Quería llamarla y gritarle. Quería esperar y juntar más pruebas. Quería pensar con calma. Pero no podía. Sentía que si esperaba un minuto más, iba a perder algo más. Tal vez ya lo estaba perdiendo. Lo que terminó de romperme fue encontrar un mensaje reenviado dentro del mismo hilo. El cliente le agradecía a ella por facilitar todo sin necesidad de involucrar al fotógrafo en temas administrativos. Esa frase me atravesó. Sin necesidad de involucrar al fotógrafo. Yo era el fotógrafo. Era mi trabajo. Y de pronto parecía que yo era una pieza secundaria en algo que supuestamente era mío. Me sentí humillado. Engañado. Y también increíblemente estúpido. Recordé todas las veces que la defendí en mi cabeza. Todas las veces que pensé que estaba exagerando. Todas las veces que me convencí de que solo quería ayudarme. No lo podía creer. Todo lo que parecía casualidad ahora tenía sentido. Las reuniones, las preguntas sobre precios, las conversaciones largas con mis clientes mientras yo guardaba el equipo. Me di cuenta de que no era algo improvisado. Había estructura. Había intención. Había dinero moviéndose sin que yo lo supiera. Y en ese momento entendí que no se trataba solo de una relación complicada, sino de algo mucho más serio. Con el teléfono en la mano y el PDF todavía abierto en la pantalla, supe que ya no podía seguir fingiendo que esto era un malentendido, y que lo que iba a decirle cuando la tuviera enfrente iba a cambiarlo todo. No esperé a que volviera. No pude. La llamé de inmediato. Me contestó al tercer tono, con esa voz tranquila que siempre tenía cuando quería aparentar que todo estaba bajo control. Le dije que necesitaba verla ya. No le di explicaciones por teléfono porque sentía que si empezaba a hablar iba a explotar ahí mismo. Me dijo que estaba cerca, que en 20 minutos llegaba al departamento. Esos 20 minutos fueron eternos. Caminé en círculos. Volví a abrir el PDF como si necesitara asegurarme de que no lo había imaginado. Miraba su nombre en la firma y sentía una mezcla de náusea y rabia. Pensaba en el cliente que ya había pagado. Pensaba en el dinero entrando a su cuenta. Pensaba en mi cara cuando me hablaba de colaboración. Me temblaban las manos. Cuando entró, me sonrió como siempre. Creo que eso fue lo que más me dolió. Esa normalidad. No pude sostener la actuación ni un segundo. Le puse el teléfono delante de la cara y le pregunté qué era eso. Al principio intentó mantener la calma. Me dijo que bajara la voz, que podíamos hablarlo tranquilos. Pero yo ya no estaba tranquilo. Le pregunté por qué estaba usando mi nombre, por qué estaba cobrando a su cuenta, porque había una firma que decía que era mi representante. No negó nada. Eso fue lo que me descolocó. No hubo sorpresa ni disculpa inmediata. Me dijo que sí, que estaba gestionando algunos contratos, que yo necesitaba a alguien que moviera las cosas mientras yo me enfocaba en crear. Lo dijo como si fuera evidente. Como si me estuviera haciendo un favor. Sentí que no podía respirar. Le pregunté por el anticipo recibido. Me dijo que lo estaba administrando, que después haríamos cuentas. ¿Haríamos cuentas? Era mi trabajo. Mi cliente. Mi nombre en ese documento. Me escuché a mí mismo levantar la voz más de lo que alguna vez lo había hecho con ella. Le dije que eso era una traición, que no tenía derecho, que había cruzado un límite enorme. Me dolía la garganta pero no podía parar. Ella empezó a defenderse. Dijo que yo era demasiado ingenuo para el mundo real, que si no fuera por ella habría perdido oportunidades. Dijo que el dinero estaba seguro, que estaba reinvirtiéndolo en nuestra marca. Esa palabra me hizo explotar. Nuestra. Yo nunca firmé nada. Nunca acepté compartir mi marca.
Nunca hablamos de porcentajes, de roles, de límites. En algún punto me quebré. No fue un llanto escandaloso, pero sentí los ojos arder y la voz romperse. Me dolía más de lo que esperaba. No era solo lo profesional. Era la confianza. Yo la había dejado entrar en algo que era muy mío. Le había contado mis inseguridades, mis miedos a no ser suficiente. Y ahora usaba eso para justificar que yo necesitaba que ella me manejara. Le pregunté desde cuándo estaba haciendo esto. Me dijo que desde hacía meses había empezado a probar cosas, a hablar con clientes para posicionarme mejor. Meses. Todo ese tiempo yo pensando que eran coincidencias. Me sentí humillado. Como si hubiera sido el último en enterarme de mi propia historia. En un momento le dije que esto era ilegal, que estaba usando mi identidad sin permiso. Me respondió que no exagerara, que todo era parte del negocio, que así funcionaban las agencias. Esa frase todavía me retumba. Es parte del negocio. Como si mi consentimiento no importara. Como si el hecho de que yo no supiera fuera un detalle menor. No sé en qué momento le pedí que se fuera. Creo que fue cuando me di cuenta de que no estaba arrepentida. No veía gravedad en lo que había hecho. Lo justificaba todo con estrategia y visión. Yo solo veía engaño. Me escuché decirle que no quería volver a verla. Que iba a hablar con cada cliente personalmente. Que iba a arreglar esto aunque me costara todo. Ella se fue sin hacer una escena. Solo me miró con una mezcla rara de decepción y superioridad. Antes de cerrar la puerta me dijo que algún día entendería que estaba intentando ayudarme. Esa frase me dejó vacío. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo en el silencio del departamento y ahí sí me quebré de verdad. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la pared y sentí que todo el esfuerzo de años estaba en riesgo. No sé si fue lo correcto echarla así, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Sabía que la conversación no había terminado, que esto no se arreglaba solo con sacarla de mi casa. Afuera había clientes, contratos y dinero moviéndose sin mi control, y lo que vino después fue mucho más difícil de lo que imaginé. Después de que se fue, me quedé sentado en el suelo no sé cuánto tiempo. Miraba la puerta como si fuera a abrirse otra vez y todo fuera a ser una especie de malentendido absurdo. Pero no. El silencio fue pesado, casi físico. No sabía qué hacer después de eso. Tenía el teléfono en la mano, los correos abiertos, las pruebas delante de mí, y aún así me sentía completamente paralizado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía su firma en ese documento. Representante y gestión de proyectos. Me ardía la cabeza de tanto pensar. Empecé a repasar mentalmente todos los contratos recientes. Intentaba recordar quién había pagado, a qué cuenta, qué condiciones habíamos acordado realmente. Me di cuenta de que ya no confiaba ni en mi propia memoria. A la mañana siguiente hice lo único que se me ocurrió. Escribí a todos los clientes con los que había trabajado en los últimos meses. Fue humillante. Les pedí que, por favor, confirmaran directamente conmigo cualquier acuerdo, cualquier pago, cualquier modificación. Intenté sonar profesional, tranquilo, pero por dentro estaba en pánico. Me sentía expuesto, vulnerable, como si estuviera confesando que no tenía control sobre mi propio negocio. Las respuestas empezaron a llegar durante el día. Algunas fueron normales, simplemente confirmaban que todo estaba en orden. Pero otras me dejaron helado. Varios clientes me dijeron que habían estado hablando con ella para coordinar detalles. Algunos ya habían hecho transferencias a su cuenta porque, según ella, era la encargada de la parte administrativa. Uno incluso me envió el comprobante de un segundo pago que yo nunca vi. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza difícil de explicar. Tenía que aclararles que yo no había autorizado a nadie a cobrar en mi nombre. Tenía que admitir que había un problema interno. Cada mensaje que enviaba me hacía sentir más pequeño. Me preocupaba que pensaran que yo era parte del engaño, que todo fuera una estrategia turbia. Mi nombre estaba en juego, y eso era lo único que siempre había cuidado. Intenté llamarla para exigirle que me transfiriera el dinero de inmediato. No contestó. Le envié mensajes claros, sin insultos, pidiéndole que resolviéramos esto de forma civilizada. Solo respondió horas después con algo frío,
que hablaríamos cuando yo estuviera más calmado. Esa frase me hizo apretar los dientes. Yo no estaba exagerando. No estaba dramático. Estaba defendiendo mi trabajo. Los días siguientes fueron un caos. Cancelaciones. Dudas. Un cliente decidió pausar el proyecto hasta que se aclarara la situación. Otro me pidió garantías por escrito de que los pagos futuros irían directamente a mi cuenta. Yo entendía su postura, pero cada vez que alguien dudaba, sentía que me arrancaban un pedazo de algo que había construido durante años. Mi rutina cambió por completo. Ya no editaba con la misma concentración. Pasaba más tiempo revisando contratos y estados de cuenta que fotografiando. Me obsesioné con el control. Revisaba mi correo cada 5 minutos. Miraba mi banco varias veces al día. No confiaba en nadie. Incluso cuando un cliente nuevo me escribía, lo primero que pensaba era si ella ya habría hablado con esa persona antes. Mis amigos notaron que estaba distante. Uno me preguntó si todo iba bien porque me veía agotado. Le conté por encima, sin entrar en detalles legales. Me escuchó en silencio y solo me dijo que debía protegerme. Esa palabra se me quedó grabada. Protegerme. Yo siempre pensé que protegerme era trabajar bien, cumplir, ser honesto. Nunca imaginé que tendría que protegerme de alguien que decía estar de mi lado. En casa todo se sentía raro. Sus cosas ya no estaban, pero su presencia seguía en cada rincón. Me costaba concentrarme. Me costaba incluso comer. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba con el corazón acelerado pensando que había olvidado algo importante, que habría otro contrato firmado sin mi conocimiento. Lo más duro fue enfrentar la realidad financiera. Algunos pagos no aparecieron. Ella tenía parte del dinero. Y aunque prometió que haríamos cuentas, nunca me dio una fecha concreta. Yo tuve que cubrir gastos con mis ahorros para no quedar mal con proveedores y asistentes. Ver cómo mi cuenta bajaba por algo que yo no había decidido me hizo sentir impotente. Hubo un momento en que pensé en denunciarla formalmente. Investigué opciones legales, hablé con un conocido que entendía un poco del tema. Me explicó que podía hacerlo, pero que implicaría tiempo, dinero y exposición pública. La idea de que todo se hiciera más grande me agotaba. Yo solo quería recuperar el control y limpiar mi nombre. Mientras tanto, el silencio entre nosotros era absoluto. Ninguna disculpa real. Ningún intento de asumir responsabilidad. Solo mensajes breves y fríos cuando yo insistía. Eso fue lo que más me dolió al final. No solo el dinero ni los contratos. Fue darme cuenta de que para ella esto era estrategia, y para mí era mi vida. Con el paso de las semanas, algunos clientes se quedaron. Otros se fueron sin hacer ruido. Tuve que empezar casi desde cero en términos de confianza. Y en medio de todo ese desgaste, empecé a preguntarme no solo cómo arreglar mi trabajo, sino cómo había llegado a permitir algo así, porque lo que más me costaba enfrentar no era lo que ella hizo, sino lo que yo no quise ver desde el principio. Con el tiempo el ruido bajó, pero el vacío se quedó. Perdí algunos contratos, recuperé otros, y logré que me transfiriera parte del dinero después de semanas de insistencia. No todo. Nunca todo. Al final acepté que pelear cada centavo me iba a consumir más de lo que ya estaba. Me concentré en reconstruir. Cambié contraseñas, actualicé contratos, abrí una cuenta exclusiva para pagos con notificaciones automáticas. Me volví casi obsesivo con los límites. Todo por escrito. Todo firmado. Todo claro. Pero lo más difícil no fue lo administrativo. Fue mirarme a mí mismo sin justificar nada. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, nada de esto habría pasado. Si hubiera marcado límites desde el principio. Si no me hubiera dejado halagar tanto. Si no hubiera confundido interés con lealtad. Me duele admitirlo, pero una parte de mí disfrutaba que alguien hablara por mí, que me presentara como algo más grande de lo que yo me sentía. Me alimenté de esa imagen sin preguntarme a qué costo. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Ignoré señales porque me convenía creer que estaba acompañado. Pasé por alto comentarios que me incomodaban porque no quería conflicto. Me repetía que era exagerado, que debía confiar más.
Con el tiempo entendí que confiar no significa cerrar los ojos. Y yo los cerré varias veces. También he pensado mucho en ella. No con rabia constante, como al principio, sino con una especie de mezcla rara entre decepción y aprendizaje. A veces me pregunto si realmente creyó que estaba ayudándome o si simplemente vio una oportunidad. Todavía no entiendo del todo por qué nunca pidió permiso, por qué no me incluyó en algo que, si se hacía bien, quizá hasta podría haber funcionado. Pero ya no intento descifrar sus motivos cada noche. Me agoté de hacerlo. Lo que sí cambió fue mi manera de relacionarme con mi trabajo y con las personas que se acercan a él. Antes era más abierto, más ingenuo tal vez. Ahora soy más reservado. No comparto números. No delego sin contratos. No mezclo vida personal con clientes. He cambiado desde entonces, pero no estoy seguro de si fue para bien. A veces extraño la versión de mí que confiaba sin tanto cálculo. Esa versión dormía mejor. Hubo semanas en las que dudé de todo. De mi talento. De mi criterio. De mi capacidad para elegir a las personas correctas. Me preguntaba cómo alguien pudo moverse tanto tiempo en mi entorno sin que yo lo viera claro. Esa pregunta todavía aparece de vez en cuando, sobre todo cuando algo no encaja del todo en alguna conversación profesional. Me vuelvo alerta de inmediato. Tal vez demasiado. También aprendí algo incómodo: mi trabajo no es solo fotos bonitas o técnica. Es reputación. Es percepción. Y eso puede ser manipulado si uno no lo cuida. Yo pensaba que bastaba con ser bueno en lo que hacía. Ahora sé que eso no es suficiente. Hay que proteger lo que uno construye, incluso de quienes dicen querer impulsarlo. No todo fue pérdida. Algunos clientes se quedaron precisamente porque fui transparente cuando expliqué lo que había pasado. Uno de ellos me dijo que valoraba mi honestidad. Esa frase me dio un poco de paz. Sentí que, a pesar del caos, mi nombre todavía significaba algo. Empecé a reconstruir desde ahí, despacio. Sin promesas grandes. Sin discursos inflados. En lo personal, tardé más en recuperarme. Me costó volver a confiar en alguien emocionalmente. Cada vez que alguien mostraba demasiado interés en mi trabajo, mi mente iba directo al pasado. Sé que no es justo proyectar eso en otros, pero es difícil apagar esa alarma interna una vez que se enciende. Estoy trabajando en eso, aunque no siempre lo logre. A veces me sorprendo pensando en aquella noche en la galería donde todo empezó. Si pudiera volver ahí, no sé si cambiaría algo. Tal vez sí. Tal vez no. Parte de crecer fue atravesar esto. Pero hay días en los que me pregunto si el precio fue demasiado alto. Lo que más me quedó grabado no fue la discusión ni el dinero, sino esa frase que me dijo antes de irse, que algún día entendería que era parte del negocio. Durante mucho tiempo me obsesioné con demostrar que estaba equivocada. Ahora ya no quiero demostrar nada. Solo quiero estar tranquilo con lo que hago y con la manera en que lo hago. Y aunque he avanzado, aunque he vuelto a firmar contratos y a llenar mi agenda poco a poco, todavía hay algo que no he contado sobre lo que pasó después de que todo se enfrió, algo que terminó de cerrar este capítulo de una forma que no esperaba. Lo que terminó de cerrar todo no fue una conversación final ni una disculpa tardía. Fue algo mucho más silencioso. Meses después de que dejamos de hablar, un colega me envió una captura de pantalla. Era el perfil profesional de ella. Había lanzado su propia agencia creativa. Cuando leí la descripción sentí un déjà vu incómodo. Usaba frases que yo le había escuchado decirme a mí. Hablaba de representar talento independiente, de optimizar marcas personales, de gestionar artistas que no saben venderse solos. No mencionaba mi nombre, pero yo sabía de dónde venía esa idea. Me quedé mirando la pantalla sin rabia esta vez. Solo cansancio. Podría haberla expuesto, podría haber contado públicamente lo que hizo. Tenía pruebas. Pero algo dentro de mí ya no quería seguir atado a esa historia. Sentí que si volvía a meterme en ese conflicto, iba a revivir todo lo que tanto me costó superar. Cerré la conversación y no respondí. Fue la primera vez que elegí no reaccionar. No sé si eso fue madurez o simple agotamiento. Tal vez ambas cosas. Lo que sí sé es que ese día entendí que ella iba a seguir su camino con su versión de los hechos, y yo tenía que seguir con la mía.
No podía controlar cómo se presentaba ante el mundo. Solo podía controlar cómo yo hacía las cosas a partir de ahora. A veces todavía pienso en el dinero que no recuperé. En los clientes que se fueron sin despedirse. En las noches en que me sentí un idiota por no haber visto lo evidente. Hay días en que esa sensación vuelve, sobre todo cuando firmo un contrato nuevo y me detengo más de lo necesario en cada cláusula. Me volví meticuloso, casi desconfiado. Y aunque eso me ha protegido, también me ha cambiado. No volví a mezclar trabajo y relación desde entonces. Me prometí que nunca más iba a permitir que alguien entrara a mi negocio sin límites claros. Puede sonar frío, pero fue mi manera de protegerme. A veces me pregunto si me fui al extremo. Si ahora levanto muros demasiado altos. No sé. Lo único que tengo claro es que no quiero volver a sentir que alguien maneja mi nombre como si fuera suyo. Con el tiempo también entendí algo que me costó aceptar. Yo no solo perdí contratos, también perdí una versión de mí que creía que el talento y la buena intención eran suficientes. Perdí cierta inocencia. Y aunque suene dramático, fue real. Me di cuenta de que el mundo creativo no es solo pasión y arte. También es estrategia, ego y dinero. Y si uno no aprende a moverse ahí, alguien más lo hará por uno. No sé si algún día voy a entender del todo por qué eligió hacerlo así. Si realmente pensaba que era parte del negocio o si simplemente vio una oportunidad y la tomó. Dejé de buscar una respuesta que me dejara en paz. A veces la paz no viene de entender al otro, sino de aceptar que no siempre vamos a tener esa explicación. Hoy mi trabajo volvió a estabilizarse. Tengo clientes nuevos que no saben nada de esa etapa. Cuando me escriben, respondo yo. Cuando pagan, entra directo a mi cuenta. Cuando alguien me pregunta si trabajo con representantes, sonrío y digo que no. Que prefiero mantener las cosas simples. Y en el fondo, esa simplicidad me da una tranquilidad que antes no valoraba. No la odio. Tampoco la extraño. Lo que siento es más complejo. Es como una cicatriz que ya no duele todos los días, pero que me recuerda que una vez me corté profundo. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a poner límites, incluso cuando alguien me promete crecimiento, apoyo o amor. Si algo saco de todo esto es que mi nombre no es solo una firma en un contrato. Es mi historia, mi esfuerzo, mis errores y mis aciertos. Y ahora lo cuido como algo que no se negocia. Y así terminó todo, o al menos, así terminó la versión de mí que creía que confiar sin preguntar nunca iba a tener consecuencias.